Bienvenidos a De Debate. Y claro, bienvenidos también a Un Mejor Tú Ahora. Imagina por un momento que la alarma de incendios de tu edificio suena sin parar, día y noche, sin ningún descanso. La campana te aturde, los aspersores empapan todo, la gente corre por los pasillos y pues nadie puede apagarla. Un caos total. Un caos absoluto. Y eso es exactamente lo que le pasa a tu cuerpo con el estrés crónico en la vida moderna. La estructura se debilita, los cimientos literalmente se pudren y es justo aquí donde la ciencia de la nutrición nos presenta un escenario fascinante. Hoy nos vamos a meter de lleno a platicar y a analizar cómo nuestras elecciones alimenticias impactan directamente los niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés. Todo esto basándonos en nuestro material de estudio. Sí, que es un tema que a todos nos pega, ¿no? A todos. Y la pregunta central, el meollo de este análisis que nos reúne hoy, es esta. ¿La comida que ingerimos funciona como un agente activo? O sea, digamos como un camión de bomberos que neutraliza y apaga el estrés que ya tenemos encima, ¿o su rol es fundamentalmente preventivo, actuando más bien como un escudo ignífugo que evita sumar estrés físico a nuestra ya pesada carga mental? Claro, esa es la gran división. Exacto. Y yo sostengo firmemente que ciertos nutrientes son intervenciones tácticas directas, son herramientas químicas que reducen la respuesta del estrés en tiempo real. Mira, entiendo perfecto el atractivo de esa idea. A quien no le gustaría una solución así. Pero yo lo veo desde un ángulo mucho más estructural. Mi postura es que ver a los alimentos como píldoras antiestrés o camiones de bomberos de emergencia es una visión demasiado reduccionista y hasta cierto punto peligrosa. ¿Peligrosa? A ver, cuéntame más. Sí, porque nos da una falsa sensación de control inmediato. Yo argumento que una dieta verdaderamente saludable funciona eliminando estresores físicos, es decir, construye una base de resiliencia real en lugar de actuar como un antídoto rápido que, según esto, cura un pico de estrés. Pero a ver, antes de debatir cómo manejarlo, es crucial que definamos qué está haciendo este incendio. El cortisol no es el villano de la película por naturaleza. No, para nada, tiene una función evolutiva. Exacto. Es una hormona liberada por las glándulas suprarrenales que en una situación normal, pues te salva la vida. Regula tus ciclos de sueño, controla la inflamación, mantiene tu presión arterial estable para que no te desmayes al levantarte de la cama y maneja el azúcar en la sangre. O sea, el problema no es la hormona en sí. La bronca es que la exposición crónica nos mantiene en un estado de emergencia permanente. Y fíjate que eso que dices es la clave de todo. Esa exposición constante de la que hablas es la que termina rompiendo la máquina. Cuando el cortisol no baja, empezamos a ver fatiga crónica, aumento de peso y específicamente esa grasa necia alrededor del abdomen, depresión, ansiedad severa y bueno, el riesgo de enfermedades cardíacas se dispara por los cielos. Sí, los efectos sistémicos son brutales. Son devastadores. Y aquí es donde quiero plantear mi perspectiva de frente, porque al leer el material, algo que de verdad me voló la cabeza es que esto no es solo un efecto placebo de «ay, comer sano te hace sentir bien». La investigación detalla mecánicamente cómo los alimentos ricos en vitaminas del complejo B actúan casi como unas tijeras químicas. Literalmente ayudan a metabolizar y quemar el cortisol en el hígado. O sea, no estamos hablando de un escudo pasivo. El hígado necesita estas vitaminas como coenzimas para agarrar la molécula de cortisol, desarmarla por completo y sacarla del cuerpo. Específicamente la vitamina B12 que encontramos en carnes de res, pollo, huevos, la levadura nutricional. Estas vitaminas entran a la maquinaria celular para deshacerse del exceso de esta hormona. Es a todas luces una intervención química directa. O sea, sí, esa idea de las tijeras químicas suena increíble en teoría, pero la bronca principal que tengo con esa visión es que le estás otorgando un protagonismo exagerado a nutrientes aislados. Estás viendo el problema al revés. ¿Al revés por qué? Porque yo afirmo que una mala dieta es, en sí misma, la amenaza física primaria que enciende la alarma en primer lugar.
Los investigadores del material encontraron que las personas que consumen la dieta americana tradicional, ya sabes, altísima en grasas saturadas, azúcares simples, refrescos, carbohidratos refinados, presentan niveles de cortisol basal muchísimo más altos que aquellos que consumen granos enteros y verduras. Claro, porque comen pésimo. Exactamente. No es que a estas personas les falten de repente las tijeras químicas de la vitamina B12 para apagar un fuego emocional. Es que su propia dieta es una agresión física constante. Es el cuerpo gritando que está bajo ataque por lo que desayunaste. A ver, espérame, no niego para nada que comer donas y tomar refrescos todo el día te va a destrozar el sistema metabólico. Eso es un hecho. Pero eso no invalida la capacidad activa que tienen ciertos compuestos para rescatarnos. Déjame darte otro ejemplo mecánico muy claro que menciona el texto. Los minerales, y específicamente el magnesio. Ajá, el famoso magnesio. Sí, que es una maravilla. Cuando estamos bajo situaciones de estrés severo, digamos una semana infernal de cierres en la oficina, nuestro cuerpo literalmente excreta magnesio y potasio a través de la orina. Nos vaciamos estos recursos. ¿Y qué pasa a nivel celular? El calcio entra a las células musculares y las contrae. Nos tensamos, nos duele el cuello. Sí, la tensión típica del estrés. Exacto. Pues el magnesio es la llave química que expulsa ese calcio y relaja el músculo. Si nosotros reponemos magnesio activamente comiendo semillas de calabaza, almendras o espinacas, estamos interviniendo directamente en la bomba de calcio de nuestras células. Esto relaja los músculos, regula los latidos del corazón y baja la presión arterial. O sea, cortas el ciclo biológico del estrés de tajo. ¿Cómo no vas a llamar a eso una intervención táctica directa? Pues no la llamo así porque enfocarnos en esa reposición transaccional nos hace perder de vista el panorama completo. Fíjate, una dieta antiinflamatoria, tipo la dieta mediterránea, no es que posea una magia inherente para disolver el estrés emocional de tu semana infernal con tu jefe. Lo que hace es simple y sencillamente dejar de añadir estrés fisiológico a tu cuerpo. Pero de todos modos te ayuda a lidiar con el jefe. Sí, pero por un mecanismo distinto. Al quitar esa carga metabólica adicional de la comida procesada, permites que tu sistema nervioso y tus glándulas suprarrenales tengan el ancho de banda necesario para lidiar con el problema externo. Es pura prevención. Y mira, para ilustrar que el estrés dietético es evitable y no algo que se deba andar medicando con comida, hablemos de la hidratación. El material cita un estudio súper revelador sobre jóvenes jugadores de fútbol. Ah, sí, el del torneo. Ese mero. Aquellos jugadores que estaban deshidratados presentaban niveles de cortisol altísimos en comparación con los bien hidratados. O sea, sí, pero tomar agua es una función de supervivencia básica. No es comparable con la nutrición celular compleja de la que yo te estoy hablando, con el magnesio o la B12. Es que es exactamente lo mismo a nivel de respuesta de estrés. Beber agua antes del partido no cura el estrés mental de querer ganar el torneo. Simplemente elimina una crisis física que era 100% evitable. El cuerpo percibe la deshidratación como una amenaza inminente a la supervivencia y dispara la alarma del cortisol. El mecanismo es idéntico, por ejemplo, con la regulación del azúcar en la sangre. ¿Te refieres a los picos de insulina? Me refiero a las caídas. El material señala que dejar pasar demasiado tiempo entre comidas hace que el azúcar caiga en picada. Tu cerebro entra en pánico, porque se queda sin combustible principal y adivina qué hace. Libera toneladas de cortisol para forzar al hígado a producir glucosa de emergencia. Si tú consumes comidas regulares con carbohidratos complejos y proteínas, no sé, como legumbres o frijoles, no estás haciendo ningún hackeo químico complejo. Simplemente estás manteniendo el tanque de gasolina estable para que la alarma de supervivencia no suene. Ok, entiendo el punto de que no tener gasolina enciende esta luz de advertencia en el tablero. Se vale. Pero el cuerpo humano no es un sistema pasivo que nada más necesita que le llenes el tanque y ya. Insisto en mi analogía, pero vamos a llevarla más lejos. Consumir alimentos ricos en magnesio o complejo B durante una crisis mental es exactamente como ponerle aceite sintético de alto rendimiento a un motor que ya se está sobrecalentando. O sea, estás interviniendo en la fricción misma. Las piezas metálicas ya están rozando, el daño ya está ocurriendo en tiempo real. El magnesio entra,
lubrica los tejidos, estabiliza el ritmo cardíaco y acelera el metabolismo de la hormona que causa el calor. Es una respuesta táctica. Y bueno, si hablamos de respuestas tácticas complejas, tenemos que hablar de la inflamación, porque ahí es donde la interacción va muchísimo más allá de simplemente evitar deshidratarnos. Ay, fíjate que esa táctica del aceite suena muy bien en papel, pero cuando miras cómo funciona realmente la inflamación sistémica, toda esa estrategia tuya de apagar fuegos se desmorona bastante rápido. De hecho, la inflamación es el frente de batalla principal que valida mi postura preventiva. A ver, ¿por qué? Ilústrame. Porque para quienes no están familiarizados con el mecanismo profundo, la inflamación es una respuesta de estrés de bajo nivel pero constante. Imagina que tu sistema inmunológico detecta una amenaza, como estas toxinas de una mala dieta de las que hablábamos, y envía citoquinas. Las citoquinas son, básicamente bengalas de emergencia químicas que le gritan al sistema inmune: «Oigan, ataquen aquí». Ajá, marcan el objetivo. Exacto. Luego llegan los macrófagos, que son como los soldados de choque del cuerpo. El problema devastador es que si las bengalas nunca se apagan porque tu dieta es mala todos los días, estos soldados empiezan a dañar el tejido sano circundante. Y esto nos lleva directo al famosísimo intestino permeable, o el leaky gut. Claro, y es justo en ese incendio intestinal donde yo digo que usamos la comida como un extintor activo. Espérame, permíteme terminar de armar la estructura del problema, porque el extintor no sirve de nada si las paredes de la casa se están cayendo. Esta inflamación constante daña el revestimiento del intestino, creando microagujeros. Haz de cuenta que es como si la puerta mosquitera de tu casa tuviera hoyos. Las bacterias y toxinas que deberían quedarse en el tracto digestivo cruzan directamente al torrente sanguíneo. Y ahí el cuerpo se vuelve loco. Se vuelve loco. Entra en pánico al ver invasores en la sangre y dispara más cortisol y todavía más inflamación para contrarrestarlo. Es un incendio estructural masivo. El objetivo no puede ser intentar quemar un poquito de cortisol con un puñado de almendras y ya. La solución real y duradera es reconstruir la pared y frenar esta cascada alimentando a nuestro microbioma. Y la recomendación empírica, súper respaldada por la ciencia en nuestro material, es consumir 30 tipos diferentes de plantas a la semana. A ver, pausa ahí. ¿Me estás diciendo que alguien con estrés crónico que apenas tiene tiempo para respirar o para dormir, tiene que sentarse a contar 30 plantas distintas en su semana? O sea, suena a un trabajo de tiempo completo. Está cañón, casi imposible para la vida moderna. Sí, suena intimidante cuando dices 30 plantas. Pero en realidad no lo es cuando entiendes que plantas incluye cosas súper cotidianas. Semillas, nueces, especias, diferentes colores de pimientos, manzanas, la avena del desayuno. Esa diversidad masiva de fibra actúa como prebióticos. Que es la comida de los probióticos. Exacto, es el alimento exclusivo de las bacterias buenas en tu intestino. Cuando las bacterias buenas comen toda esa fibra variada, producen ácidos grasos de cadena corta que reparan físicamente los hoyos en tu puerta mosquitera, mantienen la barrera sellada. Esa es la construcción de un muro defensivo, una estructura de resiliencia a largo plazo, y no una pastilla mágica para el momento. Ojo aquí, porque entiendo perfecto la importancia de la fibra y de sellar el intestino, no te lo debato. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta basada exactamente en los mismos datos del material. Incluso frente a un proceso tan sistémico e intimidante como el intestino permeable y las citoquinas, nosotros utilizamos alimentos específicos como armas tácticas y directas. No es nada más construir un muro pasivo y sentarse a esperar a que resista. ¿Armas tácticas como cuáles? Considera los ácidos grasos omega 3. El material destaca fuentes directas como el salmón salvaje, las nueces, semillas de chía, el atún, la caballa, las anchoas. Estos omega 3 no se limitan a, digamos, evitar que comience la inflamación en un sentido preventivo. Intervienen mecánicamente en el momento. Entran al torrente sanguíneo, localizan esas bengalas químicas de las que hablabas, las citoquinas, y literalmente bloquean las vías de señalización que las producen. Son agentes pacificadores activos que desactivan la alarma. Eso es, aquí y en China, apagar el fuego. O sea, reducir la inflamación es vital. Nadie en su sano juicio discute los beneficios del omega 3, pero seguir viéndolos como agentes pacificadores tácticos que mandas a una misión nos distrae de la ecología profunda del cuerpo.
Te enfocas demasiado en la intervención aislada, como si fuera una medicina de farmacia. Pero es que la intervención táctica se vuelve innegable y de hecho casi fascinante cuando observamos a los probióticos, alimentos vivos, como el yogur natural, el kimchi, la kombucha, el kéfir, el chucrut. Aquí no estamos simplemente proporcionando fibra inerte para ver qué pasa o para parchar un muro. Estamos introduciendo ejércitos enteros de bacterias vivas, cepas súper específicas, directamente en la zona de guerra del intestino. ¡Ay, ejércitos! Sí, ejércitos. ¿Y por qué digo que es una intervención química directa contra el estrés mental? Porque, como señala la investigación claramente, el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, que es nuestro neurotransmisor principal para sentirnos bien, felices y en calma, se produce y reside en el intestino, no en el cerebro. Al introducir estos probióticos, estamos realizando una intervención aguda para fabricar más moléculas de calma desde el sistema digestivo hacia arriba. Para mí, esa es nutrición de precisión. Mira, llamarlos ejércitos tácticos y nutrición de precisión suena increíble, ¿eh? Pero para un guión de película. Ignora por completo cómo funciona la microbiología real en tu tracto digestivo. Porque lo dices, la ciencia avala los fermentados. Sí, pero estas bacterias vivas, los probióticos del kimchi o el kéfir que tanto defiendes, no pueden sobrevivir ni prosperar sin la infraestructura adecuada. Imagínate esto siguiendo tu analogía militar. Esos probióticos son soldados de élite, te la compro. Pero si no tienes esa base estructural de 30 plantas diferentes, proporcionando prebióticos constantemente, esos pobres soldados están siendo arrojados a un desierto árido, sin líneas de suministro ni raciones. Se van a morir. Bueno, algunos sobreviven y colonizan. Muy pocos. Literalmente pasan por tu tracto y mueren de hambre porque no tienen que comer. Es la sinergia estructural, la matriz completa de la dieta rica en fibra, lo que verdaderamente crea el terreno fértil. Un microbioma resiliente no se logra con la ingesta transaccional de un alimento fermentado carísimo el día que te sientes ansioso por una junta de trabajo. A ver, para quien nos escucha en este momento y piensa, híjole, entonces nada de lo que coma en el momento de estrés me sirve, creo que estamos ignorando que conocer estos mecanismos nos otorga un poder inmenso sobre nuestra propia biología hoy, ahorita mismo. Si entendemos la ciencia detrás de compuestos específicos, claro que podemos intervenir inteligentemente. Y tomemos el ejemplo más delicioso que viene en el material, el chocolate oscuro. Ah, claro, el favorito de todos. Obviamente, la investigación indica que el cacao no solo contiene ese magnesio relajante muscular del que platicamos antes, sino que posee altísimas cantidades de flavonoides. Estos antioxidantes específicos han demostrado en estudios reducir la reactividad al estrés directamente en las glándulas suprarrenales. Saber esto nos permite, a falta de una mejor palabra, hackear nuestra respuesta fisiológica. Híjole, esa palabra de hackear. Es que lo es. Si yo sé que voy a enfrentar una semana brutal de altísima presión, puedo modular conscientemente mi respuesta suprarrenal consumiendo estos flavonoides. Es usar el alimento como una herramienta de rendimiento cognitivo y emocional. Mira, ahí es donde creo que tenemos que pisar con muchísimo cuidado. Yo rechazo por completo esa idea de hackeo nutricional porque de hecho contradice una advertencia explícita y fundamental que hace nuestro material original. El texto es cristalino al respecto. Intentar aislar nutrientes, buscar el atajo del hackeo y consumirlos como intervenciones de precisión o en suplementos, simple y llanamente no funciona igual. Pero yo no estoy hablando de suplementos. Déjame terminar. Porque la industria del bienestar nos ha vendido la mentira de que podemos tratar a la comida como simples vehículos de entrega. Ah, estoy estresado, necesito flavonoides, dame una pastilla de extracto de cacao. O necesito relajarme, dame un polvo de magnesio. Sí, pero a ver, yo no estoy defendiendo los suplementos sintéticos, para nada. Yo estoy hablando de usar los alimentos integrales, como una buena barra de chocolate oscuro al 85% de cacao, con un propósito específico e intencional basado en su perfil químico. El gran riesgo de verlo así es que la mentalidad de hackeo lleva directamente a la trampa de aislar el nutriente mentalmente. La asimilación real de estos compuestos por parte de nuestras células depende estrictamente de la compleja matriz física que solo se encuentra en el alimento entero. Una manzana, por ejemplo, no es solo un vehículo de entrega de vitamina C. Claro, tiene fibra.
Tiene pectina, tiene agua, polifenoles y fibra que interactúan de maneras que la verdad la ciencia aún está intentando descifrar. Los nutrientes en los alimentos reales tienen una sinergia estructural inmensa. El beneficio metabólico proviene de toda esa banda sinfónica tocando al mismo tiempo, no del flautista tocando solo en una esquina. Esto refuerza mi argumento principal. El manejo del estrés requiere un cambio de paradigma holístico, estructural y preventivo. O sea, no puedes mantener una vida de caos absoluto y pretender hackear a tus glándulas suprarrenales con un pedazo de chocolate. Me parece que subestimas bastante la capacidad que tenemos para aplicar la ciencia de manera pragmática en el mundo real. Sí, el alimento entero es maravillosamente complejo, estoy de acuerdo, pero identificar que el brócoli, el aguacate y las espinacas contienen el magnesio exacto que relaja el sistema y metaboliza el cortisol, pues nos permite tomar decisiones de diseño sobre nuestros platos diarios. Sí, pero sigue siendo un enfoque muy puntual. No es un hackeo destructivo ni un atajo tramposo. Es utilizar la dieta como lo que realmente es, una caja de herramientas farmacológica natural. Saber que ciertos compuestos actúan directamente para apagar la química del estrés en tu torrente sanguíneo nos empodera. Nos da control para desactivar la respuesta aguda cuando el entorno inevitablemente nos empuja hacia el límite. Porque la vida te empuja al límite. Y desde mi perspectiva, el peligro latente de ver a la dieta como farmacología natural es que le empezamos a pedir a la comida que haga el trabajo emocional y psicológico que deberían hacer los límites personales, ir a terapia y el descanso real. Mi postura se mantiene firme en esto. Una nutrición óptima funciona como un escudo. Al evitar los estresores dietéticos conocidos, el exceso de alcohol, los picos de cafeína que imitan la respuesta de pánico, los carbohidratos refinados que desestabilizan en azúcar, construyes un refugio. Mantienes controlada la permeabilidad de tu intestino y apagas la inflamación sistémica de la que hablábamos. Al no tener a tu sistema inmunológico combatiendo fuegos internos creados por tu propia cena, tu cuerpo retiene todos sus recursos cognitivos, energéticos y fisiológicos para lidiar con el verdadero estrés emocional de la vida diaria, ya sea criar a tus hijos o liderar un proyecto pesadísimo. ¿Sabes qué? A pesar de que chocamos fuertemente en el mecanismo de acción, o sea, tú defendiendo a capa y espada esta estructura preventiva del muro de fibra y yo abogando por la intervención química y táctica de los nutrientes, creo que llegamos a un punto de convergencia innegable. Un punto que de hecho refleja la conclusión central y diría yo la más honesta del material que hemos estado analizando. Ambos estamos de acuerdo en que la alimentación, por más compleja y fascinante que sea, no es una bala mágica aislada frente a los embates de la vida moderna. Definitivamente. Y qué bueno que lo mencionas, porque el material no deja lugar a dudas en ese aspecto. Por mucho que optimicemos nuestra ingesta de semillas de lino, que metamos omega 3 tácticos como dices, o construyamos muros impecables de 30 plantas distintas, no podemos depender exclusivamente de lo que masticamos para el manejo del estrés. Es, en las propias palabras de la investigación, solo una pieza importante en el rompecabezas del tratamiento. Totalmente de acuerdo. Si tus niveles de estrés crónico están por los cielos debido a una deuda asfixiante o tienes una falta crónica de sueño porque duermes 4 horas o estás atrapado en relaciones tóxicas, mira, ninguna cantidad de aguacate, salmón salvaje de Alaska o kimchi va a reescribir esa realidad neurológica. El estrés va a ganar. Exactamente. La nutrición, por muy poderosa que sea su química en el cuerpo, tiene que integrarse en un enfoque de cuerpo y vida completos. Necesitamos mirar el panorama general, el equilibrio real entre la vida laboral y personal, aprender a decir no para establecer límites saludables con la gente, priorizar la calidad de nuestro sueño profundo y, por supuesto, mover el cuerpo con ejercicio regular. El valor real de este análisis a profundidad que hemos tenido hoy está en entender casi a un nivel microscópico cómo la comida nos afecta. Así es, entender el mecanismo te da poder. Justamente, ya sea que decidas ver a los polifenoles del chocolate y las vitaminas del complejo B como una medicina activa que entra a cortar cortisol y apagar fuegos químicos, o que veas a la diversidad prebiótica como los cimientos inquebrantables que evitan que tu casa colapse en primer lugar, toda esta información nos empodera, nos da agencia, nos permite tomar decisiones mucho más intencionales sobre lo que ponemos en nuestros platos todos los días. Y yo agregaría
que, más que nada, nos hace una invitación urgente a escuchar con mucha más atención las señales que nos envía nuestro propio cuerpo. Si empezamos a prestar atención real a cómo nos sentimos, cómo palpita nuestro corazón o cómo está nuestra energía 2 horas después de comernos un plato lleno de carbohidratos refinados, frente a cómo nos sentimos tras una comida rica en fibra, grasas saludables y omega 3, bueno, las respuestas metabólicas de las que hablamos hoy se vuelven evidentes en carne propia. No necesitas un microscopio. El material original ofrece aún muchísimas más vías para explorar cómo el sistema nervioso, nuestra salud mental, nuestro microbioma y nuestra nutrición interactúan constantemente en este ecosistema increíblemente complejo que somos los seres humanos. Al final del día, regresamos a nuestro edificio y a la alarma de incendios del principio. Quizás la estrategia más inteligente no sea pelearnos sobre si el agua de los aspersores apagara las llamas de inmediato o si haber usado materiales ignífugos en las paredes eran lo más importante desde antes. Probablemente, en un mundo que parece diseñado para mantener nuestras alarmas de supervivencia sonando todo el santo día, necesitemos desesperadamente de ambas cosas. Les agradecemos profundamente habernos acompañado en esta exploración tan detallada. Como siempre en nuestro espacio, no declaramos un ganador en estas discusiones. Nuestra misión es simplemente dejar toda la evidencia, la ciencia y las perspectivas sobre la mesa para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones y ojalá las aplique en su vida. Nos escuchamos en la próxima ocasión.